¿Qué tal? Bienvenidos todos ustedes. Hoy día nos están siguiendo en el primer webinar de ADP Chile que les trae de forma gratuita a través de las redes sociales, YouTube, LinkedIn, Twitter, nos van a poder seguir. Mi nombre es Ricardo León, director del Centro de Estudios Digitales de Fundación País Digital, y hoy día nos convoca el tema del futuro del pago, ¿cierto? Con ello vamos a poder interactuar con nuestros grandes invitados. Les quiero presentar, y aquí nos vamos conversando de forma mucho más amena, a Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito y también a la audiencia de cuál es tu trabajo normal, en qué te dedicas, tu experiencia. Gustavo Ramírez, bueno, gracias por la invitación. He estado aproximadamente 20 años en el mundo de servicios financieros en Chile y en el extranjero, desde distintas perspectivas, tanto de desarrollo corporativo, M&A, consultoría, desarrollo de negocios, desarrollo de productos. Por lo tanto, creo tener un buen bagaje en lo que son los servicios financieros del futuro. Perfecto, muchas gracias. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y compartir un tema muy interesante, muy en boga, muy de vanguardia. Camilo Vidal, mi nombre, gerente de operaciones y tecnología de Verifone. Mi formación es tecnológica, mi desarrollo profesional también lo ha sido desde utilizar la tecnología para transformar aspectos de negocio de las organizaciones o de las personas, particularmente en etapas de diseño, consultoría e implementación de servicios. ¿En Chile principalmente? Sí, en Chile principalmente y en la región. Perfecto. Sí. Perfecto. Así que nada, de nuevo, gracias por la invitación. Súper, muchas gracias. Y finalmente quiero presentar al dueño en casa, Carlos Oliveira, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿bien? ¿Tú? Bien, muy bien, muchas Qué gracias. bueno. Cuéntale un poquito a la gente, ¿qué tal? ¿Qué haces normalmente? Antes quiero agradecer la presencia de nuestros invitados aquí que aceptaron participar de ese webinar de ADP. A ti también por ayudarnos en nuestra discusión. Bueno, yo llevo más o menos 20 años trabajando en el rubro de empresas de tecnología y servicios, 15 de los cuales acá en Chile. Soy brasileño, como notan por el acento. Y estoy, igual que ustedes, muy contento de estar acá para poder conversar de ese tema tan relevante que es el futuro del pagamento. Perfecto. De pago. Me salió salió el brasileño. Porque se nos sale un poquito, pero lo podemos controlar. Perfecto. Una acotación, aquí nos dirigimos hacia la audiencia. Tengo que mencionarles cómo funciona esto, un webinar disponible que se va a masificar por redes sociales, por YouTube, por LinkedIn, etc. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat, lo pueden clicar ahí en la esquina inferior derecha. Detrás, más allá de nuestros speakers, siempre hay un equipo especializado de ADP Chile que los podrá contactar y les podrá responder todas esas preguntas que ustedes tengan, ¿cierto? Después nos contactan a nosotros por redes sociales y lo podemos ir vinculando. Quiero darles el contexto del tema del futuro del pago, ¿cierto? Esto es, para la gente que nos escucha, la relación entre el empleador y el empleado, y que muchas veces no se toma en cuenta más allá de lo que nosotros no sabemos cotidianamente, como es el pago mensual, que se pague el sueldo, el incentivo, etc. Y aquí quiero citar al estudio que hace ADP Chile en el Instituto de Investigación a nivel mundial. Es un estudio muy, muy interesante, lo pueden descargar posteriormente en la web y se lo vamos a poder enviar a través de redes sociales. Y mencionan algo interesante, no solo la forma y que se realice el pago normalmente o mensualmente como lo hacemos acá en Chile, sino que también hay algunos atisbos que nos traen algunas consecuencias interesantes. Quizá la forma más conocida por nosotros, por los chilenos, sea el pago a depósito directo, ¿cierto? Pero antes teníamos los cheques. Al futuro tendremos algo, no lo sabemos muy bien y eso es lo que queremos conversar hoy día, que quizá hay un tema de los millennials, quizás los centennials, cómo nos va a impactar el tema del futuro del pago. Y quisiera partir con las preguntas ya derechamente con nuestro invitado, con Gustavo. Quizás nos puedas decir un poco más sobre el futuro del pago, ¿cierto? ¿Qué nos depara? ¿Es el estándar hoy día el pago directo, el efectivo? ¿O qué nos depara el movimiento? Bueno, interesante la pregunta. La verdad es que los depósitos a plazo, los depósitos directos han sido prevalentes por bastante tiempo. La verdad es una solución simple y fácil para los empleadores, pero no necesariamente es algo que se haya sido buscado por los empleados. Y hoy día estamos frente a consumidores y empleados que están empoderados. Por lo tanto, cada día más está en decisión del empleado qué es lo que va a querer como medio de pago o metodología de pago. En esa línea, yo creo que los pagos alternativos han ido tomando fuerza. Lo vemos particularmente en Asia y Asia-Pacífico.
donde a lo mejor el contexto es un poco distinto y eso lo podemos discutir, pero el futuro se ve más en los medios alternativos y es algo que debiéramos ir viendo gradualmente también acá en Chile. Una pregunta. Cuando hablamos de pago de medios alternativos, para que eduquemos un poquito e informemos a la gente, ¿qué tipo de medio de pago es? Aquí hoy día el método tradicional de pago, si bien es a cuentas vistas, a cuentas corrientes, eso es lo tradicional, en el mediano plazo vamos a estar viendo todavía no alternativo las tarjetas de prepago. Pero eso todavía cae dentro de lo que está regulado y lo que no sería nada novedoso. Cuando empieza a ser más interesante es cuando coexisten plataformas digitales o billeteras móviles y empieza a ser un poco más amplio y particularmente con sistemas que a lo mejor desintermedian lo conocido. Y eso es algo que si bien, vemos que así como en África o en Asia en algunas partes hay casos muy exitosos. Uno puede discutir un poco el contexto en el que se encontraron en esos países. En Chile nosotros tenemos hoy día más de 18 millones de tarjetas de débito, 14 millones de tarjetas de crédito, perdón. Y en ese sentido, la solución local es bastante completa. Hay un acceso a la bancarización bastante completo y mejorando cada día más. Por lo tanto, la velocidad o la disrupción con que va a venir las plataformas alternativas, diría yo que puede estar un poco reducida en velocidad, producto del contexto que tenemos acá, comparado con lo que podríamos llegar a M-Pesa en Sudáfrica o en particular ¿En Asia? en Asia también, claro, los gigantes chinos nos han mostrado una velocidad. ¿Estamos muy dispares de esa realidad en Chile? Te diría yo que estamos en una mejor situación inicial. Okay. Porque el nivel de tarjetización en esos países en particular es mucho más bajo que lo que tenemos aquí. Aquí, por la cantidad de tarjetas que te mencionaba, cuando hablamos que tenemos 18 millones de personas, contando adultos y niños, es una enormidad de tarjetas. Y la facilidad de acceso a tener un medio de pago en Chile es bastante trivial, diría yo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema que viene a resolver esto? Da variedad, da competencia, todo eso es muy sano, pero no viene a resolver un tema de fondo hoy día, como sí lo resolvió en África, como sí lo resolvió en China. Y en ese sentido yo pienso que no quita hacia dónde vamos a llegar, pero la velocidad o el punto de disrupción va a estar más lejano, diría yo. Perfecto. Quizás un dato interesante para complementar que muestra el estudio de ADP es que 80% de los empleados acá en Latinoamérica estarían dispuestos, existe una intención, una disposición por recibir sus sueldos a través de medios alternativos. Claro que puede haber una diferencia cuando tú declaras una intención en una encuesta hasta la realidad, pero ese estudio de ADP por lo menos inicialmente muestra esto, hay una intención. Pero coincido contigo que no hay necesariamente algo que empuje, obligue a ese movimiento. Perfecto. Camilo. Veamos el pasado, veamos los últimos 10 años, los últimos 15 años en Chile, en América Latina, si nos da esa foto comparativa para que nos dé el contexto del fenómeno. Antes teníamos los cheques, ¿eran inseguros con lo que teníamos antes? Mira, es interesante mirar la historia. Yo digo, en general, la historia predice el futuro y es interesante ver cómo ciertos patrones se pueden ir repitiendo en el tiempo. Entonces, si miramos métodos de pago tradicionales, como los que mencionaba Gustavo, el cheque, el efectivo, las tarjetas, las transferencias de fondos electrónicos, ¿sí? Primero partamos por el efectivo, y aquí también es interesante mencionar algunos datos. A pesar de que estamos, como decía Gustavo, muy bancarizados, con una penetración de tarjetas activas interesante, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago. Y cuando hablo del medio de pago no me refiero al medio de pago que usa un empleador hacia un empleado, me refiero al ecosistema completo, ¿no? Porque cuando tú recibes tu sueldo, el sentido que eso tiene es utilizar ese dinero para tus necesidades y lo tienes que usar en un ecosistema que acoja la utilización de ese activo. Ahí estamos hablando más de B2C, B2B. Claro, efectivamente. Entonces, el efectivo hoy día es algo que sigue latente en Chile y por lo tanto podría ser, complementando lo que decía Gustavo hace un minuto, un eje de evolución o de despegue
a diferencia de otras latitudes, porque claro, disminuir el efectivo genera un montón de beneficios colaterales. Desde el punto de vista de los cheques, es un poco distinto, ¿no? Todos sabemos que los cheques, si tú miras 10 años para atrás, a lo que vemos hoy día, la utilización del cheque ha disminuido bastante, pero también es interesante especificar o puntualizar de que la reducción de la utilización de este medio de pago se ha visto reducido en las personas, en nosotros, cuando nosotros utilizamos este medio de pago, pero no en las empresas. Las empresas siguen utilizándolo a un nivel plano, ¿sí? No ha habido una tendencia a la baja desde el punto de vista de la historia, si miro 10 años para atrás. Ahí, solo por datos. Sí. ¿El cheque era más inseguro que lo que tenemos hoy día de la transferencia? Para la gente que no entiende. Mira, el cheque estaba bastante regulado, Ya. ¿sí? Llegó a ser un instrumento de mucha confiabilidad en el país, ¿sí? Y puedo hablar de Chile en particular, porque estaba absolutamente institucionalizada la validez de un cheque, con lo cual, si miramos temas de fraude y ese tipo de cosas, no es muy distinto del resto de los medios de pago, ¿sí? El otro aspecto tiene que ver con la transferencia electrónica de fondos. Y aquí es interesante mirarlo, fíjate, porque a diferencia de la adopción en Chile y en la región de las tarjetas de crédito, por ejemplo, o débito, la transferencia electrónica de fondos fue adoptada de manera mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más corta. Piensa tú que esto se activa con Internet, ¿sí? Eso es más o menos en año 92, 93, donde se libera el uso de Internet como una plataforma comercial. De allí aparecen las primeras páginas de servicios financieros, muy básico al principio. Se masifica la penetración de Internet, en Chile en particular, de una manera muy violenta. Y al principio, claro, se activa la transferencia electrónica de fondos de manera offline. No sé si tú acuerdas. Te hacían una transferencia y esto no quedaba registrado en línea. Hay un acto importante que ocurre el año 2008, donde la SBIF dice, oye, esto tiene que ser en línea. Inmediatamente la transferencia bilateral, o sea, el abono y el descuento hacia el origen del dinero, y incorporó elementos de seguridad relevantes, ¿sí? ¿Eso pasó solo en Chile? ¿Tenemos un caso Estoy hablando de Chile, estoy hablando de esto ¿Esa particularmente... situación del SBIF es conocida aquí como un ejemplo a nivel de América Latina? Sí, absolutamente. Yo te diría que Chile en particular, piensa tú que te hablo del año 93, y estoy hablando del año 2000, ya había una adopción importante de este instrumento de transferencia, y es el que utilizan finalmente con mucha profundidad, con mucha facilidad, como decía Gustavo, las empresas, ¿cierto?, para transferir los pagos a sus empleados, producto de todo esto que comento, ¿sí?, de la facilidad, de la bancarización por otro lado. Entonces se genera un ecosistema en crecimiento. O sea, si tú miras los números de las transferencias electrónicas hace de años a los hoy día, 4 o 5 veces mayor, un crecimiento muy exponencial, pero nada, adoptado no como una elección de un empleado, sino que más bien de un ecosistema que genera un instrumento habilitante para este tipo de transferencias. Perfecto. Y lo otro interesante de mencionar tiene que ver con las tarjetas de crédito, de nuevo, no débito y crédito, como un instrumento, de nuevo, no en la figura de transferencia de tu renta a un empleado, sino que más bien desde cómo doy continuidad a la cadena de utilización del activo, del dinero. Y bueno, las tarjetas de crédito, como decía Gustavo, con mucha penetración en Chile, pero hay un hito relevante reciente, el año 2017, donde se libera en Chile la posibilidad de emisión de tarjetas de prepago en instituciones no financieras. Eso particularmente pudiera ser, y de nuevo tenemos que ver cómo evoluciona esto en el tiempo, pero es un habilitante hacia dos sectores, hacia las billeteras electrónicas, ¿sí?, y a la bancarización. ¿La bancarización es un problema en Chile? No necesariamente, pero sí podríamos desde allí activar servicios móviles distintos detrás de un concepto de billetera electrónica. ¿Lo dejamos ahí? Sí. ¿Te parece? Buenísimo. Porque muchos de los temas que mencionaste, que muy buen relato, son temas que vienen justamente en las preguntas posteriores. Y quisiera en este momento hacer un recordatorio a la gente que nos está viendo y que nos va a ver posteriormente a través de los canales y redes sociales. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de la esquina inferior derecha, hay un chat, pueden mandar las preguntas y tenemos un equipo especializado detrás de ADP Chile. También los speakers y quien le habla le podrá ir respondiendo posteriormente esas preguntas y las podemos también ir mandando a través de correo electrónico o también en línea. Quisiera proseguir con una pregunta, vamos a volver con el tema, con Carlos, ¿cierto? Sí.
El estándar, y justamente en base a mucho de lo que se mencionó, el estándar hoy día lo podemos decir que es esta transferencia electrónica en efectivo. ¿Es algo que es ahora, es Chile, es mundialmente, es así el estándar o vemos que quizás tiene sus días contados este método? A mí no me gustaría declarar la muerte del método o un método con días contados. Yo creo que si uno mira los continentes hay, según nuestro estudio, hay diferentes perfiles. Acá en Latinoamérica más de 70% de las personas recibe a través de transferencia electrónica. Las empresas ofrecen distintos medios, pero incluso todavía cheques, pero la gente prefiere la transferencia. En Estados Unidos hay más empresas, curiosamente. Uno tende a pensar que Estados Unidos está más modernizado, pero no necesariamente así. Hay más empresas porcentualmente que ofrecen el pago a través de cheque, aunque los colaboradores, los empleados no necesariamente queiram. Entonces hay diferencias, hay nuances, hay temas culturales. A mí no me gustaría declarar la muerte con un determinado tiempo. Nosotros que hemos trabajado en tecnología, hemos visto varias tecnologías nacer y esas tecnologías van reemplazando otras, o mesmo cosas del día a día, el disco de vinilo, el CD, o más en el mundo corporativo tenemos la telefonía fija con cable que fue reemplazada por la telefonía IP. No sé si algunos se recuerdan un tiempo atrás, todos decían, no más papel, nadie más va a imprimir nada, va a desaparecer lo que es impresión. Y finalmente no fue así, la gente sigue imprimiendo, tú tienes un papel impreso, Gustavo también. Hay gente que sigue le gustando leer livros em papel, e se tu vas para o tema financeiro, todavía hay gente hoje, por exemplo, que le gusta ir a la agência bancária. A gente tem um certo temor, provavelmente, em onde está sua plata. A gente não vai querer ter a plata automaticamente no celular em uma aplicação X. Então, eu creio que a velocidade vai depender de quão hábiles seamos em la comunicação, em la transmitir segurança às pessoas de que essas aplicações, esses meios novos funcionam bem. Por um lado, obviamente as novas gerações, os millennials, os Zeta já vão começar a adotar e usar, já estão usando essas aplicações. Nós outros, quizás demoremos um pouquinho mais e aún nos gostaria de ter a plata no banco. Então, também, na medida que essas gerações vão entrando no mercado, isso vai generar pressão para o câmbio. E não podemos deixar de lado o tema regulatório. Não todos os países, a legislação funciona igual. A veces, ¿Sobre eso mismo estamos mejor evaluados regulatoriamente que el resto de los países? Yo diría que es muy similar la situación en Latinoamérica y en Chile. No hay grandes diferencias. Sí hay diferencias económicas importantes que hacen con que, por ejemplo, en Argentina, la gente incluso prefiere recibir muchas veces la plata en efectivo para no perder ningún tiempo en gastarla, tenerla en la mano inmediatamente, pero regulatoriamente estamos en situaciones muy similares. Te quería hacer otra pregunta, justo lo que mencionaste sobre la intención de lo que tiene el empleador versus el empleado, que no necesariamente el empleado quiere recibir un cheque, ¿cierto? ¿Cómo lo regulan? ¿Hay regulación en eso o hay solamente una intención del empleador en mejorar la calidad del servicio? Yo creo que más que una intención, eso se va a transformar con el tiempo en una necesidad, va a incluso transformarse en un diferencial del empleador para captar y retener talentos, porque esas nuevas generaciones van a querer obtener más de su sueldo, de su plata. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una aplicación, acá en Chile muchos de ustedes deben usar las aplicaciones de las bencineras, que te dan un descuento si tú pagas con la aplicación en vez de pagar con una tarjeta de crédito. Exacto. Entonces, si mi empresa paga directamente, digamos, carga efectivo a esa aplicación y yo uso para pagar la bencinera, yo tengo un beneficio. Yo en realidad gano un poquito más de lo que estaría ganando. En mi caso, yo voy al barbero. Mi barbero ya tiene una aplicación. Tenemos diferencias, sí. Sí. A mí me parece también. Ya tiene una aplicación, ya recibe a través de una aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que utilizar mi tarjeta de crédito para cargar créditos de esa aplicación y a su vez pagarle. Sería mucho más fácil para mí si
ADP, por ejemplo, disseram, mira, págame 20 mil pesos en esta aplicación, 100 mil pesos en la aplicación de Vencina y ir obteniendo beneficios, algún descuento con mi barbero, alguna cerveza gratis, no sé, para poder utilizar. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones van a querer beneficiarse de eso, van a impulsar y va a se transformar en una herramienta de las empresas en el proceso de selección, incluso decir, mira, yo tengo esse benefício, eu te posso pagar através de tais e tais aplicações que te dão esse benefício de desconto, etc. E outro fator é a periodicidade de pago. Acá em Chile, quizás não tão relevante, porque a economia é estável e não andamos todos preocupados de gastar o dinheiro muito rápido, porque não há uma devaluação. Mas em outros países, e sobretudo para as pessoas que não têm ingressos muito altos, el flujo de caja personal es importante, entonces recibir su sueldo dividido en múltiples veces al mes a través de distintas plataformas seguramente va a ser un diferencial. Si yo puedo, no sé, cargar la plata directamente a Transvip, a la tarjeta VIP. Se puede usar ese mismo servicio. Se puede usar ese mismo servicio. Entonces, yo creo que todo, hay cosas que motivan el mercado a migrar. Va a depender de cómo logremos explicar a las personas que es seguro, de la legislación. Tomo tu intención porque justamente la siguiente pregunta viene a referir sobre los futuros medios de pago, alternativas de pago que estaríamos tomando. Carlos aquí nos anticipó muchas opciones, ¿cierto? Algunos beneficios cruzados con otra empresa. ¿Qué opinan? Aquí hablemos todos, entre todos, veamos algo más del tema. Gustavo, ¿qué? Bueno, a mí me parece que en particular el contexto chileno es muy interesante hoy día porque es una especie de laboratorio en tamaño real, digamos, que permite contar con múltiples ejercicios de nuevas plataformas, de nuevos métodos de pago. Y en particular ya estamos viendo intentos con códigos QR, por ejemplo, que era algo principalmente del lado de Asia, y hoy día ya lo vemos en Chile funcionando. Vemos también las primeras billeteras móviles, y así yo no tengo duda que vamos a tener muchas iniciativas coexistentes localmente. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando planteamos las billeteras móviles, ahí están las billeteras móviles que vienen asociadas a las tarjetas, como el Google Pay, el Apple Pay, que aún no está en Chile, pero ya llegará. En ese sentido, esto no es un cambio radical de lo que es la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, sino que es una continuación natural. Si bien no es con plástico, pero el plástico es reemplazado por el mobile. Y en el futuro a lo mejor vamos a tener la posibilidad de tener biometría en los pagos. Ya hay buenos ejercicios en Asia e incluso en Europa. Por lo tanto, ¿cuán fuerte va a venir esta ola? Es difícil saberlo, pero yo pensaría que va a ser un poco menos dura, como comentábamos hace un rato, que lo que fue en Asia o en África. Ahí tomo a Camilo. Complementa sí, es interesante conversar respecto a métodos alternativos de pago. De mi punto de vista, el impacto que va a tener, al igual que los métodos electrónicos de transferencia, la evolución o la transformación de los medios de pago va a venir por otro lugar, no por el empleador pagando una renta, va a venir por el ecosistema, por una mirada más holística. ¿Lo marca el usuario muchas veces? ¿O no? El usuario, el mercado, las tendencias, la demanda, las necesidades, como decía Carlos también. Entonces hoy día cuando nosotros hacemos varios estudios a nivel global de tendencia, implementamos, soportamos, ayudamos a las empresas a hacer eso. Y si miramos tendencia en método de pago alternativo, y aquí también es interesante diferenciar qué es un método de pago alternativo, ¿sí? Desde el punto de vista del sistema financiero, un método de pago alternativo tiene que ver con cualquier medio de pago no regulado. Okay. Entonces, en ese caso, incluso con esa definición uno ya separa inmediatamente el mundo. Entonces, el cheque es regulado. Entonces, no es un método de pago alternativo. Entonces, ¿cuáles son los métodos de pago alternativos independiente de si estos los vamos a adoptar o no? Mobile, sí, nítidamente es un medio de pago alternativo, y debajo mobile hay varias subdivisiones, por decirlo de alguna manera. Están los pagos de persona a persona, ¿sí? O
sea, cómo yo mañana puedo transferirte a ti, Ricardo, 5.000 pesos porque ¿A fuimos través a del comer celular, algo, por ejemplo. Eso ya De allá manera- en Chile, un indicio. Hay muy tempranamente, el caso más concreto es el de China, ¿sí? En China el medio de pago por lejos es WeChat, el WhatsApp nuestro. Es un monedero virtual y con eso ellos pagan absolutamente todo, ¿sí? La Coca-Cola, el taxi, la comida. Te presto dinero, te doy un regalo, préstame Luca, te regalo algo, etcétera. Entonces, el medio de pago alternativo de persona a persona es alternativo, ¿sí? Por lo tanto, genera dos desafíos, ¿no? ¿Lo regulamos o no? ¿Lo usaremos para qué? Y cuando eso esté resuelto, evidentemente, volviendo al punto que nos convoca, es decir, cómo pago y transformo a un empleador dando diferenciación hacia sus empleados para retención y captura de talento, en ese minuto será posible hacerlo, ¿sí? Otro método de pago alternativo tiene que ver con las billeteras digitales, como menciona Gustavo, los medios de pago QR, biométricos, criptomonedas, aparecen muchas. Te lo debo preguntar. ¿Criptomoneda acá en Chile se ve muy, muy temprano, casi nada? Muy temprano, diría yo. En el mundo también, de nuevo, ahí se mezclan dos cosas, un medio de pago alternativo y una moneda que está en proceso de consolidación, ¿no? Entonces, tú, Carlos, biométrico, un pago biométrico en China, yo me acuerdo que leyendo el estudio de ADP decía que había una aplicación llamada Smile to Pay, Smile to Pay. estaba la pantalla y uno decía, bueno, al final de cuentas uno sonría, eso era Sí. todo, sonría, reconocimiento facial y le pagaban. Sí, yo creo que va bien de la mano con cómo funcionan las nuevas generaciones, porque pone algo entretenido también en el pago. Entonces tú reconocimiento facial, pero te pone algo entretenido y dices, bueno, Smile sonría para pagar. Claro. Entonces nadie paga la cuenta enojado, más bien y tiene el factor cultural también y la diferencia del sistema bancario que ayudó a que eso avanzara mucho más rápido en China. Yo creo que acá en Chile va a ser un poco diferente por lo que comentaba Gustavo, Camilo. La situación acá bancaria, todos tenían acceso a la banca sin costo en teoría. Entonces probablemente vão empezar a aparecer múltiples formas de pago, biométrico, no biométrico, aplicación A, aplicación B, já está passando. Ou trayendo um exemplo concreto que uno ve en la calle, la proliferación de los scooters y bicicletas. Hay un montón de marcas diferentes. Uno tiene que instalar como 5 aplicaciones diferentes en el celular porque cada comuna tiene un scooter diferente. Yo creo que eso va a evolucionar y finalmente va a haber uno o dos. Y me imagino que con los medios de pago va a pasar lo mismo. Ahora tenemos, Copec tiene su aplicación, Shell tiene su aplicación. No tiene sentido. Una tiene que existir. Hay Rappi, hay Kipo, hay Match, hay un montón de aplicaciones. Entonces probablemente eso ¿Es vaya... bueno para el usuario al final del día o no sé si es tan bueno? Yo creo que es bueno para el usuario, debería traer beneficio para los usuarios, pero económicamente para las empresas, a la larga va a ser necesaria una consolidación, porque no va a ser, van a estar constantemente peleándose clientes entre sí hasta un momento en que vão consolidar y va a quedar el líder de biométrico, el líder de la aplicación, el líder, por lo menos así lo veo, la evolución en el camino de que un día tengamos mucho menos pagos por transferencia o por transferencia directa. Si vemos los peros, ¿tenemos pero en Chile? Por ejemplo, algún condicionante, un factor cultural que dijera no, ese medio de pago alternativo se podría diseminar. Un poco lo que plantea Carlos y también lo que haces tú. Esto, hay una diferencia radical entre lo que viene de regulado y lo que viene no regulado. Y regulado no se trata de poner un regulador encima a propósito. Se trata de darle seguridad a los usuarios que sus fondos están recaudados y tienen garantías y tienen toda una infraestructura adecuada para guardar esos fondos. Eso es una cosa muy de base, donde naturalmente las alternativas nuevas que vemos no necesariamente están en esa línea. Por ejemplo, el caso que mencionas tú, las criptomonedas. Hoy día, si bien técnicamente se podrán llamar criptomonedas o criptoactivos, pero hay una gran diferencia entre estas hacer una moneda realmente. Una moneda debiera tener cierta estabilidad cambiaria,
Y en ese sentido, cuando vemos un Bitcoin, que es el más conocido, que Hace sube poco- y baja de precio. Hace poco cayó $2.000 el Claro, Bitcoin, en entonces 5 días. uno no quisiera recibir, salvo que sea alguien bastante jugador, una parte de su dinero en esto. Caso totalmente contrario, por ejemplo, es Facebook, que acaba de lanzar Libra, y está un intento de darle estabilidad a esa moneda, por lo tanto detrás de cada Libra hay activos monetarios verdaderos, garantía. Entonces, en ese sentido, Facebook ya plantea pagar una parte de los su sueldos salario? a los empleados con Libra, lo cual es interesante en esa línea, pero también nos devuelve a que hoy día el empleado es quien decide cómo quiere recibir su sueldo, su compensación, porque ya empieza a ser un poco más amplio. Una parte recibe sueldo, son empleados, otra parte convive con una economía, de un sharing economy o gig economy. En ese sentido, vemos distintas formas de arreglos de trabajo que redundan en una diferente cadencia de pagos, como plantea Carlos, y en ese sentido, si nosotros nos movemos un poco más adelante, antes era muy clara la separación entre un empleado y un independiente, pero hoy día para todos nosotros naturalmente se va acercando cada vez más. Hay gente que trabaja y al mismo tiempo está en Uber, por ejemplo, y tiene que ir resolviendo cómo recibe estos dineros adicionales. A veces vamos a tener incluso dinámicas de que estos pagos son hechos desde otro país, por lo cual entra una dinámica de qué pasa con los impuestos, qué pasa con la solución de pago que sea eficiente, que no encarezca la transferencia. Y en ese sentido empiezan complicaciones que son muy naturales para una empresa, muy naturales para algunos empleados internacionales, pero que para un empleado normal es una complicación adicional, y esto tiene que ser resuelto con algunos métodos eficientes, de costo eficiente, de facilidad y de simplificación de ese tipo de temas. Y está hoy día cercano a todos nosotros en cosas tan cercanas como lo que vemos Le quiero preguntar a Camilo, ¿es normal, por ejemplo, dividir una parte del sueldo o del incentivo, por ejemplo, en efectivo, una parte en fondos mutuos, otra parte en acciones? ¿Es una situación normal en empresas grandes o en algún contexto particular? Mira, lo que yo he visto particularmente se da. Es interesante separar los niveles de ingresos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de rentas medias o medias bajas, probablemente esa situación no sea tan común, ¿sí? Y se generan instrumentos esencialmente para rentas por sobre el promedio, probablemente, porque ahí sí tienes capacidad de ahorro, sí tienes necesidades de cubrir ciertos beneficios que te permitan optimizar más tus activos, pero yo creo que es más por una demanda particular de ciertos sectores, de nuevo desde el empleado hacia el empleador, más que como una iniciativa de un empleador estableciendo ciertos beneficios en esa línea, ¿sí? Entonces, en general, un poco cerrando o complementando la idea que ya se ha dicho, la captura o la asociación de medios de pago distintos hacia los empleados tiene que ver con una consolidación sistémica o más holística de cosas que van a ocurrir, que van a finalmente hacer sentido un empleado recibir una determinada compensación de una determinada manera. Porque si no tienes forma de utilizarlo de manera ventajosa, evidentemente no se transforma en un beneficio, y probablemente sí sea un beneficio para un retailer o para un banco o para otro sector, y no necesariamente para el empleado, ¿sí? ¿Lo vemos como un incentivo también para reclutar a la gente, a los nuevos profesionales también? Sí, sí, es lo que habíamos hablado hace poco. Las nuevas generaciones van a ver eso como incentivo, y va un poco de la mano con lo que estaba hablando Gustavo, que en un próximo webinar vamos a ver Future of Pay, Future of Work también, que es cómo cómo evoluciona el trabajo, el tema de la gig economy, las personas que trabajan en la noche en Uber, en el día en un trabajo normal. Eso ADP en sus estudios cree que es una tendencia mundial y que va a crecer cada vez más. De nuevo, quizás no tan rápido en algunos países por temas legales, pero pensamos que es muy normal ya ver gente que trabaja por
proyecto y una empresa A y una mañana y otra empresa. El contexto de los freelance. El contexto de los freelance, pero automatizado, digamos así. Yo creo que van de la mano el futuro del trabajo y el futuro del del pago. Todavía nos queda Portugal, está bien. Todavía. Y el futuro del pago, porque el futuro del pago permite que el futuro del trabajo funcione, que esa manera de trabajar en freelance, pero de manera automatizada, como es Uber, como son otras aplicaciones como esa. Carlos, y te hago una pregunta. Dado que ustedes están en todo este ámbito laboral y la transformación del trabajo, se ha hablado también en ocasiones de la transformación de la forma de entregar los servicios, ¿sí? Como la atomización de la empleabilidad, que finalmente tú, en el extremo, en la exacerbación del ejemplo, eres que cada individuo sería una empresa por sí sola. Mira, ¿Qué hay de eso? Eso es un libro de Peter Drucker, sí. muy antiguo, que era como el elefante y la hormiga, algo así, que estaba comparando justamente las grandes corporaciones con las pequeñas empresas. Y él ya en ese entonces, décadas atrás, decía que estimaba que las grandes empresas iban a terminar transformándose en empresas que subcontrataban miles de personas mundialmente, que hacían pequeños servicios y iba como que desaparecer la corporación tal como hoy día la conocemos. Y yo creo que vamos por ese camino, es un camino lento, pero para allá vamos. Cada vez mayor flexibilidad, cada vez personas trabajando más de la casa o más del lugar donde les parezca más adecuado, en horarios. Las personas funcionan en horarios diferentes, funcionan de maneras diferentes, hacen cosas diferentes, tienen fortalezas diferentes. Entonces, creo que las dos cosas, la tecnología del futuro del pago, más las tendencias del futuro del trabajo, van de la mano y van a permitir que las personas finalmente y las empresas puedan trabajar casi que de una manera 100% virtual. Claro. En el límite, hablando de futuro ya décadas adelante. Antes de proceder, debo dar el mensaje, es decir, nuevamente nuestros usuarios, la persona que nos están viendo, pueden interactuar con nosotros a través del chat, esquina inferior derecha de la pantalla, pueden hacernos preguntas, el equipo de ADP, nosotros vamos a estar respondiendo las preguntas, sean normales, sean especializadas, y ahí vamos a estar interactuando un poquito más con nuestra audiencia posteriormente. Quiero tomar la siguiente pregunta de esta sesión, particularmente en el empleado chileno. ¿Podemos caracterizar al empleado chileno? ¿Qué requerirá el empleado chileno? ¿Está atrasado? Hay mucho tema en boga hoy día sobre la productividad, ¿cierto? ¿Cómo esto lo vinculamos un poquito con el tema del día de hoy? Yo creo que un poco pasa lo que Carlos planteaba. Estamos en un punto de cambio de formas de trabajar. Mientras los empleados tengan un arreglo de empleado, un contrato con un empleador y sea uno a uno, son pocas las necesidades, no se complejiza mucho lo que tenemos. Perfectamente puede cambiar la cadencia de los pagos, puede ser mensuales, puede ser diarios, perfecto, puede cambiar en esa línea, pero cuando nos empezamos a acercar a lo que planteaba Carlos, de una economía en la que cada vez más presente, tanto en los empleados como en los freelance o los que conviven, está presente este pedazo de economía de microservicios, no es la palabra correcta probablemente, pero yo presto servicios particulares. Y por ejemplo, un muy buen ejemplo y una realidad hoy día de Amazon, que tiene un servicio que se llama Mechanical Turk, o M-Turk, como lo apodaron. Y esto es un crowdsourcing de trabajo en el que tú pides algo puntual virtualmente, como por ejemplo traducir un documento. Y son 500 páginas del documento y tú lo necesitas hacer en 5 horas. Bueno, vas a necesitar detrás levantar en demanda personas que estén conectadas a esta plataforma y que sean capaces de agarrar un pedazo de ese trabajo y hacerlo. En esa línea ya empezamos a ver personas que están trabajando por proyectos, pero por microproyectos. Y esos microproyectos, lo razonable es que sean compensados
inmediatamente del momento que son realizados. ¿Esa es la tendencia actualmente normal en Chile? Yo te diría que no es la tendencia hoy día, pero vamos hacia allá, porque cuando tú lo juntas, por ejemplo, te estoy mencionando un caso extremo, pero de realidad de hoy día, que es Amazon, y existe, pero en el camino estamos nosotros, por ejemplo, como ejemplo. Hoy día yo soy un empleado de una compañía, y se aproxima a mí una consultora que recluta expertos en el mundo para conversar de ciertos puntos, lo cual junta las necesidades de empresas para las cuales se le está prestando consultoría con comentarios, con preguntas o horas de consultoría respecto a la área de expertise. Y eso es en convivencia con mi rol y mi contrato de trabajo. Y eso significa que eventualmente yo voy a tener prestando servicios en horarios fuera de mi trabajo, pero recibiendo un pago desde otro país. ¿Te fijas? Está mucho más cercano a lo que uno pensaría. Vemos también un rol nuevo que viene con las redes sociales, que son los influencers o los youtubers, que son dos conceptos distintos, pero ambos van a estar generando ingresos por hacer cosas puntuales, por alcanzar audiencias, por mencionar ciertos productos, y cada una de estas líneas que son muy cercanas, incluso por ejemplo la gente que juega póker en línea requiere de vuelta, cuando les va bien, recibir el pago. Entonces todo eso es una realidad de hoy día, que si bien no es lo prevalente, pero ya es una realidad y se va viendo no en reemplazo del otro, sino en convivencia. Las mismas personas que aparentemente son un empleado con un contrato y un solo empleador, empiezan a tener esta side economy. Incluso hobbies de determinadas personas se pueden transformar en actividades remuneradas, porque hay muchas cosas que se puede hacer remotamente con la tecnología de hoy. Entonces, no sé, edición de fotos, traducción, como dijiste tú, creación de imágenes publicitarias, videos. Hay muchas cosas que se puede hacer remotamente desde otro país con un costo de pronto mejor para quien contrata, que también viabiliza otra cosa que tiene que ver con lo que decía tú, Camilo, de empresas más chicas pueden hacer cosas más profesionales, digamos así, porque yo voy acá de Chile, puedo ser una empresa chica y puedo contratar a una persona de China experta en hacer un proyecto a un costo que no conseguiría acá y por un volumen que tampoco conseguiría acá. Entonces yo creo que todo eso va generando las implicancias que decía Gustavo, de cómo pago, cómo los dineros circulan entre países con los temas reglamentarios de impuesto para allá, impuesto Justo para con acá. eso, que la siguiente pregunta tiene que ver con el rol del empleador en esta relación del pago, ¿cierto? Mucho de lo que nace también y que lo que se dice en el estudio de ADP Chile, del Instituto de Investigación a nivel mundial, menciona que el rol del empleador ya no es solamente de la persona que paga o que contrata, sino que ya hay algunas cosas que están haciendo. ¿Es un facilitador de dinero? ¿Quizás es un asesor financiero? ¿Cuál es el panorama? Yo creo que, y como bien dices, el estudio que hicimos muestra que la gente, todos nosotros nos preocupamos por el dinero, ¿no? Decir que no sería verdad. Entonces, tener tranquilidad financiera hace con que las personas puedan trabajar tranquilas, puedan generar más resultados. Entonces, en la medida que las empresas empiecen a preocuparse no solo de simplesmente hacer lo transaccional y pagar a determinada persona determinada cantidad de plata, independiente de la periodicidad, y empieza a ofrecer opciones o incluso a nivel de asesoramiento, de mira, lo mejor en tu caso que tener una remuneración de este nivel es invertir acá, es gastar a ese descuento acá, utiliza la plata de esa manera. Si yo doy tranquilidad a la persona para trabajar, la persona va a producir más. Entonces, vale la pena, es bueno para las empresas dejar de ser solo transaccionales y pasar a dar la flexibilidad de pagar a través de métodos diferentes, de manera más flexible, y ayudar a los colaboradores, los empleados, los trabajadores a que utilicen mejor sus recursos. Perfecto. Voy a hacer una pregunta que es con la experiencia que tiene Gustavo en toda la industria financiera, de lo de la banca. ¿Cuál es el rol futuro del banco en esto? Es decir, ¿es solamente un dador de dinero, un intermediario? También te lo debo preguntar,
¿Cómo se vienen ustedes con la relación con la fintech? Tenemos estos emprendimientos de base tecnológica bastante potentes que están naciendo. No sé si ellos están particularmente interesados en el tema de métodos de pago o particularmente en el pago empleador. ¿Cómo se ve esa situación? Yendo a las fintechs y particularmente a las big techs, uno ve naturalmente en estas empresas que son muy grandes un potencial entrante en los medios de pago, eso es indudable. Y algunos ya lo están haciendo en algún grado, la mayoría en conjunto con bancos directamente, por lo tanto no es que reemplacen hoy día a un banco, que puede ser una impresión que da, siempre van más bien en colaboración. Esa colaboración la vemos, por ejemplo, en un Apple Card con un Goldman Sachs como emisor de tarjeta. Y en muchas otras que la verdad complementan lo bueno que tiene un banco con lo bueno que tiene una Big Tech, por ejemplo. En la FinTech pasa lo mismo. Hay un foco más particular en resolver alguna parte de la cadena de valor y con un foco certero proveer una excelente experiencia. Esa experiencia aislada, sin el respaldo de la regulación o a veces del conocimiento de los clientes, sin la masa, es difícil de lograr. Juntándolo con un banco se convierte en un beneficio para mucha gente y queda más de forma más clara el valor y la seguridad que tiene que proveer. Entonces, en esa línea, te diría yo que la tendencia natural de las Big Techs y las FinTechs van por la misma línea en distintos tamaños, pero sí diría yo que hay un entrante adicional que son las empresas que facilitan el gig economy. Hay naturalmente, como hay comunidades grandes de, voy a decir trabajadores, si bien no califican a lo mejor según la regulación, pero estas personas que prestan servicios y una comunidad grande, significa una oportunidad para estas empresas de lanzar productos de medios de pago donde el pago se mantenga dentro de esa red que podría ser una red alternativa de pagos. Y en la medida que, como decía Camilo, eso tenga efectos, esos beneficios y ese dinero yo lo pueda usar en suficientes lugares, empieza a ser práctico. Si yo no lo puedo usar en suficientes lugares, no es práctico que me devuelvan. Pero el apetito natural de estas empresas a hacer eso es indudable. ¿Cuánto pueden forzar a que sus empleados, entre comillas, reciban esto de esta manera y no libremente a cualquier medio de pago? Eso puede ser una cosa que dure un rato, pero no va a durar para siempre. El empleado y el consumidor hoy día está empoderado. Por lo tanto, él decide hacia dónde quiere recibir y nosotros, todos los proveedores, FinTechs, Big Techs, nuevos entrantes, incumbentes tradicionales, todos tenemos que competir por ese empleado consumidor, ¿te fijas? Donde cada uno tendrá que entregar su mejor valor. Voy a tomar ahí justo esto porque cuando competemos por el consumidor tenemos que hablar de los millennials. Sí. Me incluyo. Tengo que hablar también de... ¿Seguro? Sí, estoy en el límite, pero sí. Pero también debo hablar también de los centennials, ¿cierto? Es una generación que probablemente nace, generalmente se le llaman los nativos digitales, no es que nazcan con el smartphone, pero usan naturalmente el smartphone, son personas que están presentes con la gratificación instantánea, ¿cierto? Quieren algo, lo obtienen, clic y listo. Camilo, ahí te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo se ve este panorama con estas nuevas generaciones? ¿Va a haber algún método de pago preferido? ¿Cuál es la situación? Mira, del punto de vista de los millennials, es interesante, yo diría, tres aspectos que de alguna manera los caracterizan y que de alguna manera también es relevante considerar en la conversación que estamos sosteniendo desde el punto de vista de la empleabilidad o de las empresas detrás de este sector etario, ¿no? Y uno es la inmediatez, es decir, están acostumbrados a lo inmediato y particularmente desde donde nacieron, ¿no? De la época que les tocó vivir. Y eso es significativo si conectan la inmediatez con la capacidad o el gusto o la preferencia que ellos tienen de usar aplicaciones móviles, ¿sí? Y de usar también redes sociales. Entonces, conectar esas tres cosas caracteriza a este grupo
y lo pone en un sector particular, pero tiene también ciertas características. Por ejemplo, que es distinto a la generación Z. La zona más joven de los millennials no son tan adictos o preferentes de tarjetas de crédito. Sí, a pago con aplicaciones móviles o servicios ágiles, ¿sí? Pero por otra parte, la generación Z, más jóvenes, ¿cierto? Son bastante, según ciertos estudios, estamos hablando de términos generales, ¿no? Para no... Pero no herir alguna claro. Son bastante más cuidadosos de su presupuesto, ¿sí? Son bastante más conservadores, si tú quieres, desde el punto de vista del gasto que hacen. Y eso se traduce en una cosa muy práctica. Por ejemplo, que les gusta compartir el gasto cuando salen juntos, ¿sí? Entonces van a una cena, por ejemplo, o a un carrete, no sé, como, etcétera, y les encanta poder dividir en el instante, manteniendo este tema de la inmediatez, ¿no? Porque a mí lo que me pasa, si hago eso mismo, y nos juntamos con amigos y hacemos una comida, uno paga y después te mando la cuenta. Después te mando la cuenta, y eso puede ser un día, 2 días, una semana después, y no me genera ninguna... Quizás nunca. Puede ser. Algunos amigos. Algunos amigos. Entonces, eso gatilla ciertas necesidades, de vuelta, que podrán ser o no adoptadas en este ecosistema de pago que estamos conversando, pero que sí, de nuevo, haciendo una fuerza laboral importante. El estudio que ustedes hicieron hablaba de un 70 o algo así por ciento al 2020, 2022, de este grupo etario, con lo cual van a ser los actores relevantes en materia de decisiones en distintas dimensiones, ¿no? De la industria, de consumo financiero, industrial, con lo cual uno podría también esperar ciertos cambios de ahí y ver cómo evoluciona el mundo de los medios de pago a partir de una atracción generada por una fuerza laboral tomadora de decisiones en la medida que van creciendo y madurando laboralmente, tomando nuevas responsabilidades, con lo cual es muy interesante ver la transformación de los medios de pago desde ahí. Inmediatez, redes sociales, movilidad. Son como una triada que seguramente va a tener algún tipo de intersección y conjugación hacia alguna dirección. Te lo pregunto ahí, y, por supuesto. Mira, complementando un poco lo que tú planteas, algo interesante que hemos visto en las generaciones más nuevas es que muchos declaran que estarían dispuestos a compartir su información privada con instituciones financieras, por ejemplo, en la medida que les provean servicios de valor personalizados y eso. Lo cual es interesante porque estamos en una etapa en que probablemente a puertas de una aprobación de ley de privacidad de datos mejorada en Chile. Ya está el GDPR en Europa y la propiedad de los datos es algo que las generaciones más nuevas la tienen muy clara. Sí. Entienden que los datos son de ellos, no son del banco donde residen, no son de la empresa donde están dejándolos y por lo tanto el hecho que declaren que están dispuestos a compartirlo habla bien de estas nuevas generaciones que son abiertas a entregar para recibir valor y a lo mejor un poco menos centrada en sí mismos que una generación un poquito más antigua que decía, yo no quiero entregar nada y quiero que me entreguen todo. Te fijas que era como la primera camada de esta generación. Ahí, Carlos, te pregunto, porque es notable el tema cuando hablamos sobre ciberseguridad. No necesariamente las generaciones más antiguas se sentían o se sienten aún seguras o contentas con el tema del método de pago. ¿Los centenios son distintos? ¿Hay algo que se ve? ¿Qué dice el estudio, por ejemplo? Sin duda. Nuestro estudio muestra que están mucho más, si bien como se trata de dinero, nadie está 100% tranquilo, pero existe mucho más flexibilidad en adoptar ese tipo de solución por parte de las nuevas generaciones de lo que por las generaciones anteriores. Es bastante natural, nacieron en ese mundo, viven e interactúan de esa manera y probablemente no han sufrido ningún problema porque las aplicaciones finalmente tienen por detrás toda una estructura de seguridad, el nivel de seguridad de información que ya tenemos y como
y con el uso de inteligencia artificial, etcétera, todo lo que se hace digitalmente ya es muy seguro, mucho más seguro de lo que hay. Por ejemplo, ir físicamente con una tarjeta a veces que alguien te puede clonar, las aplicaciones probablemente van, o ya, si es que ya no entregan, ahí tenemos dos más expertos que yo, pero si es que ya no entregan mayor seguridad de lo que la tarjeta física, digamos. Voy a hacer la pregunta, pero al otro extremo, ahora estamos hablando de los centennials, los millennials, ¿qué pasa con los adultos mayores que ahora Chile va a tener mucho mayor cantidad, se está envejeciendo? ¿Hay algún dilema porque vamos a ofrecerle una nueva alternativa de pago y va a haber un choque cultural? ¿Qué se ve con los adultos mayores? Yo diría que para un poco, primero, los adultos mayores de 20 años más van a ser nosotros. Y a lo mejor antes. Entonces, en ese sentido, los adultos mayores de hoy ya son usuarios de este tipo de cosas. Naturalmente, usan la tarjeta y eso ya es un avance bastante grande. Moverse de una tarjeta a una aplicación móvil no es un gran salto, te fijas. La diferencia probablemente, y yo creo que está más en los reguladores, la preocupación de los reguladores respecto a las soluciones nuevas, donde una solución provista por una institución financiera tiene que cumplir con ciertos requisitos desde el día cero, y eso enlentece el proceso. Y a veces lo que viene del lugar no regulado parte sin eso del día cero, pero tiene que llegar de todas maneras a proveer los mismos estándares o aún mejores estándares, como mencionas tú, con una inteligencia artificial bien aplicada detrás. Va a preocuparse de ese tema. Por lo tanto, uno parte en el día cero, el otro se tiene que hacer un poner al día rápidamente para que sea funcional. Y eso aplica tanto a los más jóvenes, medio o más viejos. Vamos a estar preocupados de que esto sea seguro. Cuando es nuestro dinero siempre vamos a estar preocupados. Si hay un escándalo y una fintech cierra por poco seguro, no le hace bien al ecosistema que mencionabas tú. Por lo tanto, en esa línea te diría yo que lo que vemos hoy día es adultos mayores que son capaces de usar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito con una clave, como es en Chile, que no es lo mismo en todos los países, pero hoy día se usa con una clave, con un PIN, y funcionan bastante bien. Por lo tanto, creo que el salto al mobile va a ser natural. Considerando que hoy día las distintas marcas que compiten son muy parecidas en la calidad de la presentación, en la facilidad de uso, la usabilidad, como se denomina, son demasiado intuitivos, demasiado fáciles. Lo bueno de uno se lo copia del otro y terminan todos siendo muy buenos y muy fáciles para un niño, para un adulto mayor o para cualquiera. Y finalmente todo se termina integrando en los dispositivos móviles, entonces la persona usa un celular, es una aplicación más, y el abuelito, el nieto le va a explicar cómo usar porque va a saber usar. De nuevo, quizás el tiempo de duración todavía va a ser un poco largo, pero en la medida que las generaciones avancen, yo creo que es natural que migremos a esos nuevos medios de pago. Perfecto. Vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Quisiera, de todas formas, agradecerle al equipo de ADP Chile que estaba detrás de cámara aquí atendiendo, al dueño de casa, Carlos, a los invitados, Gustavo, Camilo. Muchas gracias por participar el día de hoy. Y también quisiera agradecerle no solo a nuestros televidentes o a los usuarios de redes sociales que nos han seguido durante toda esta sesión. Esto está en YouTube, en LinkedIn, lo podrán encontrar posteriormente de forma gratuita, lo vamos a compartir, vamos a colgar un hashtag, algo entretenido se nos va a ocurrir, ¿cierto? Ahí lo vamos a pensar, pero también lo vamos a poder linkear a través de nuestras redes de Twitter y lo podemos conversar ahí posteriormente, ¿cierto? Acuérdense que si necesitan cualquier tipo de pregunta especializada, el equipo de ADP Chile le podrá contestar posteriormente, se le va a enviar la información que le requieran, pueden también bajar el estudio de ADP, está disponible, está en la página web, perfecto, entonces lo van a poder ver y nos encontraremos ya en las siguientes sesiones, ¿cierto? ¿Qué se viene posteriormente? Futuro del trabajo. Futuro del trabajo. Qué mejor tema el día de hoy, ¿cierto? Interesante. Muy interesante. Muchas gracias a todos, hasta luego, nos vemos. Gracias.